Hola, ¿qué tal? Una vez más tengan todos un cordial saludo y esperando que con la bendición de Dios te encuentres muy bien y por sobre todo agarrado del brazo poderoso de Dios. En esta hora quiero invitarte una vez más a estudiar la escuela sabática. Quiero también aprovechar la oportunidad para pedirte que te suscribas a este canal para poder juntos crecer, tanto en la palabra de Dios y también en suscriptores, para que este mensaje pueda llegar a muchas personas. Sin más que decir, quiero invitarte a estudiar la escuela sabática, ya que el título para hoy es Entendiendo el sacrificio. Y el verso de memoria se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 y en el verso 9, la palabra de Dios dice lo siguiente. Este es el verso para memorizar. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua, pueblo y nación. Es interesante que el texto de Apocalipsis capítulo 5 nos muestra al Cordero. Durante todo el año eclesiástico se ofrecían sacrificios de animales, pero hay algo interesante que presenta Juan el Bautista. En el capítulo 1 y en el verso 29, Juan el Bautista dijo lo siguiente. Él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué interesante. Ahora, vamos a la primera parte de la lección de esta semana, ya que dice lo siguiente. Sacrificios inútiles. Ahora, si hay sacrificios inútiles, significa entonces que también hay sacrificios útiles. ¿Y cuáles son aquellos sacrificios útiles? Es lo que le das a tu Dios y que el Espíritu Santo te pone en el corazón, te nace, te gozas en servir a Dios, en adorar a Dios, en cantar a Dios. Y lo haces como lo hizo Abel en su tiempo, cuando se acercó a Dios y presentó el sacrificio que Dios había establecido, que era un cordero. Y cuando hablamos de sacrificios inútiles, estamos hablando de Caín, porque es verdad que Caín presentó un sacrificio, pero él presentó no lo que Dios pedía, sino lo que a él le parecía. Y esta es una realidad que a muchos nos puede acontecer, nos puede suceder, ya que la mayoría de nosotros adoramos no como Dios dice, sino como a nosotros nos parece. Él nos dice, mira, este es el día que tienes que guardar. Bueno, es que yo voy a guardar este día, que es otro día. Dios desea que hagamos su voluntad y esa es la realidad de nuestro Dios y esa debe ser una realidad en nuestra vida. Debemos adorar, debemos presentar el sacrificio, pero como lo hizo Abel, no como lo hizo Caín, y muchos están presentando un sacrificio como lo hizo en su tiempo Caín. Ahora, cuando nosotros hablamos del pueblo de Dios, en los tiempos de Isaías, es interesante lo que te voy a leer. Mira, el pueblo de Dios todavía tenía la apariencia de ser una nación religiosa. Es decir, que la nación vivía de apariencias. Ahora, estaban dispuestos a ofrecer sacrificios, pero no a entregar sus corazones al Señor. Ese era el problema que tuvo el pueblo en los tiempos de Isaías. ¿Será que hoy también tenemos ese problema?
¿Será que por alguna razón nos parecemos al pueblo de Dios, adorando como a nosotros nos parece, cantando lo que a nosotros nos parece, presentando los sacrificios como a nosotros nos parece? Porque sabes que Pablo habla de un sacrificio vivo. Ahora, mira lo que dice el libro de Isaías. En el capítulo 1 y en el verso 13, la palabra de Dios dice lo siguiente: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, sábado, el convocar asamblea, no los puedo sufrir. Vuestras fiestas solemnes son una iniquidad. Ahora, ¿por qué aquello se constituye una iniquidad si Dios había pedido esto? ¿Sabes por qué? Porque la nación no estaba convertida. Era solo una adoración mecánica. Aquí habla del sábado, aquí habla de luna nueva, aquí habla de asamblea. Mira, quiero decirte algo. ¿Te imaginas ir cada sábado al templo pero no estar convertido? Imagínate cumplir con todo lo que Dios nos dice, pero no tener un corazón contrito y humillado. Es decir, hacerlo solo mecánicamente. Eso es el problema. Ese es el problema. Y es allí donde aquello se transforma en algo inútil. A través de las edades, los portavoces de Dios han procurado dejar en claro que Dios requiere es obediencia y no sacrificio, rectitud y no ritualismo. Y yo creo que esto es claro. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que Dios acepta? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Mira lo que dice el libro de Salmos en el capítulo 51 y el verso 17 dice lo siguiente: el sacrificio aceptable para Dios es el espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón constricto y humillado. ¿Qué es lo que Dios desea de ti? Que le entregues el corazón, que le entregues tu mente, que le entregues tu vida, que puedas experimentar en esta vida, gracias al poder del Espíritu Santo, conversión, y que nuestra vida no sea sacrificios inútiles, como lo enseña esta parte de la lección. Ahora, vamos a la segunda parte de esta lección, que es interesante. Ahora, algunos han señalado a los sacrificios como algo cruel o injusto. ¿Usted qué opina? ¿Los sacrificios de animales que se realizaban en el antiguo santuario eran crueles? Claro que sí, eran crueles. Yo te pregunto, ¿la muerte de Jesús no fue cruel? ¿La muerte de Jesús no fue para él espantosa? ¿Jesús no experimentó dolor y temor? Claro que sí, como humano lo experimentó. Su muerte, la de Jesús, fue injusta. ¿Y sabes por qué fue injusta? Porque Él fue justo. Y se requería que un justo muera por el injusto. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros. ¿Quién fue el justo? ¿Quién es el justo? Jesús. Él vivió una vida justa para morir por nosotros, que llevamos una vida injusta. Él murió para darnos una nueva oportunidad de vida. Ahora, hay algo interesante que dice el libro de Hebreos. En el capítulo 10 y el verso 4 dice: porque la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar el pecado. ¿Qué es lo que no pueden hacer los sacrificios? ¿Qué es lo que no podían hacer los sacrificios? Dice aquí, quitar el pecado. Ahora, si el sacrificio no quitaba el pecado, entonces ¿para qué Dios ordenó esto? Hay dos razones. Mira, si nosotros vemos la última parte del versículo 8 del capítulo 10 del libro de Hebreos, la última parte dice: aunque la ley lo requería.
¿Qué es lo que requería la ley? La muerte de él, de aquel que transgredía la ley. Pero ahí está el símbolo del animalito. Ese animalito moría en lugar del penitente. Era la ley quien exigía la muerte del penitente. Y segundo, hay una segunda razón. El verso 9 del mismo capítulo del libro de Hebreos dice: Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que los sacrificios de animales eran un símbolo de quién? Eran un símbolo de Cristo Jesús. Se convertirían en actos de fe y daban esperanza en el Mesías venidero. Era un símbolo del Mesías. Los sacrificios eran el tipo y el Mesías era el antitipo. Esto es, te lo voy a ilustrar como un boleto de avión, ¿ya? ¿Qué función cumple un boleto? Aunque todavía no estés viajando, pero ese boleto, ¿a dónde te lleva? Pues te llevará al avión a viajar. Es decir, que el boleto es el tipo y el avión el antitipo. Los corderos, los sacrificios de animales eran el tipo y Jesús el antitipo. ¿Te das cuenta a dónde nos lleva esto? Es que Jesús dio su vida por ti, porque Jesús desea salvarte. ¿Por qué no le entregas el corazón a Jesús? ¿Por qué no le entregas tu mente? ¿Qué te impide aceptar a Jesús? Si Él ya lo hizo todo, solo tienes que aceptar a Jesús. Te invito a hacerlo porque mañana puede ser demasiado tarde. Vamos a continuar. Vamos a la tercera parte de esta impresionante lección. Vamos a ver el Cordero Pascual. En el libro de Apocalipsis se refiere a Jesús como el Cordero. En el capítulo 5 aparece Jesús como un Cordero como inmolado. Ese Cordero como inmolado, ¿quién es? Es un símbolo de Jesús. De hecho, es Jesús mismo. En el capítulo 4, Jesús no aparece. Pero en el capítulo 5, Jesús aparece. ¿Por qué no está en el capítulo 4? Porque estaba en la tierra dando su vida por la humanidad, por aquellos que lo iban a aceptar. Ahora, este simbolismo se utilizó desde el comienzo. Abel ofreció un sacrificio. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se sacrificó un cordero para redimir a los primogénitos. ¿Te das cuenta? Siempre se apunta ¿a dónde? Hacia el Mesías. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 5 verso 7. La palabra de Dios dice lo siguiente: limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya Cristo fue sacrificado. El sistema de sacrificios terminó. ¿Y cuándo terminó? Cuando Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Y lo hizo por ti, lo hizo por amor a ti, lo hizo para salvarte. Es que Dios te ama en serio, es que Jesús te ama en serio, al punto que decidió dar su vida por ti. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es sencilla. Necesitamos aceptar a Jesús como el Cordero Pascual en nuestras vidas. Y llegamos a la cuarta parte de esta lección. Y esto tiene que ver con Jesús en el templo. Y aquí te voy a mencionar dos templos. El primero fue el templo de Salomón y el segundo, el templo de Zorobabel, que este templo fue reconstruido por Herodes el Grande. Ahora, vamos a la Biblia. Por ejemplo, si leemos Ageo capítulo 2, verso 3, dice lo siguiente:
¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. ¿Qué es lo que está diciendo Ageo? Cuando el templo de Salomón fue destruido y después se construyó el segundo templo, después se levantó el segundo templo, que fue el templo de Zorobabel. Algunos que conocieron el primer templo y vieron el segundo lloraron, porque el primer templo era majestuoso. El primer templo era más grande. De hecho, cuando Dios inauguró el sistema del santuario en el desierto con Moisés, Dios envió fuego a ese santuario. Cuando se inauguró el templo de Salomón, Dios envió fuego. Pero cuando se hace este templo, no sucede lo mismo. La arquitectura, la belleza, la hermosura del antiguo templo, del primer templo, era mejor al segundo templo. Pero hay algo interesante lo que dice el verso 7. El verso 7 dice, haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de la gloria del Señor de los ejércitos celestiales. ¿Por qué Ageo dice esto? Porque el segundo templo, el templo hecho por Zorobabel, que fue reconstruido por Herodes el Grande, a ese templo llegó la gloria de Jesús, la gloria de Dios, porque Jesús llegó en persona a ese templo. ¿Ahora entiendes por qué el segundo templo tuvo mayor gloria que el primero? Es porque la presencia de Jesús estuvo ¿en dónde? Estuvo en el templo. ¿Sabes? Así como Jesús estuvo en el templo, Jesús también desea estar en tu vida. En el centro de tu corazón, en el centro de tu mente, Él quiere estar allí. ¿Por qué no le permites a Jesús habitar en tu vida? Hazlo, y si lo vas a hacer, hazlo pronto, porque mañana puede ser demasiado tarde. Vamos a continuar y llegamos a la última parte de esta lección, que tiene que ver con dos visiones. La primera es la visión de Isaías. La segunda es la visión de Juan el apóstol. Y estas dos visiones tienen algo en común. Y vamos a ver qué es. Mira, en la visión de Isaías, en el capítulo 6 y el verso 3 dice, y se decía el uno al otro, Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Aquí hay un cántico de alabanza. Santo, santo, santo. Eso es adoración. Eso es darle honra. Eso es darle gloria. ¿A quién? A Dios. Y eso lo presenció Isaías. Los seres celestiales entonaban este cántico. Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, al capítulo 4 del libro de Apocalipsis para ver la visión de Juan, el capítulo 4 y el verso 8 dice, cada uno de los 4 seres vivientes tenían 6 alas y estaban cubiertos de ojos por fuera y por dentro. Y de día y de noche decían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Es lo mismo, o sea, lo que vio San Juan, lo que escuchó San Juan, fue lo mismo que escuchó y que vio Isaías. Es interesante, ¿no? Y acá en la visión de Juan, los 24 ancianos mencionan algo. Mira lo que ellos mencionan. En el capítulo 11 del capítulo 4 de Apocalipsis dice lo siguiente. Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y han sido creadas. Por la voluntad de Dios, dice uno de los 24 ancianos, que por la voluntad de Dios existen. Ahora quiero que captes esto. Por la voluntad de Dios existes.
Por la voluntad de Dios, Él te sustenta. Por la voluntad de Dios, Él te provee todo lo que necesitas en esta vida. ¿Y sabes por qué? Porque Él es tu creador. Y es por eso que debes rendirle honor, rendirle loor, agradecerle día a día, porque Él nos creó. Yo creo que esa es una razón suficiente para adorarlo. Y llegamos al fin de esta lección. Yo sé que estuvo interesante y vamos a sacar las mejores lecciones para nuestras vidas. Yo quiero despedirme en este momento, pero sin antes, una vez más, invitarte a que te suscribas a este canal para poder crecer en la comunidad y compartir lecciones impresionantes como estas. También subo aquí los distintos sermones que predico en las distintas iglesias, reflexiones y mucho material que con gozo y amor hago para ti. Solo te pido, regálame una suscripción. Suscríbete a este canal para poder crecer y que el evangelio pueda extenderse más rápido. Que Dios te bendiga y que tengas un bonito día. Hasta una próxima lección. Que Dios te bendiga.